tres pequeñas partes que forman la estructura de la Santa Misa. La primera se llama ritos iniciales, luego está un poco más adelante el rito de comunión para poder recibir el cuerpo de Cristo y finalmente el rito de despedida o ritos finales. Así de esta manera hay como 5 elementos en la liturgia, en la estructura de la Santa Misa. 2 grandes y 3 pequeños. El primero decíamos liturgia, más que liturgia, ritos iniciales, luego liturgia de la palabra, después liturgia eucarística, con el ofertorio incluido y la consagración, después sigue lo que se llama rito de la comunión y finalmente rito de despedida, ritos finales. Esta estructura, ¿cuándo se originó? ¿O hay algunos ecos antiguos? Vamos a irnos al siglo II. Vamos a leer un texto antiquísimo y muy importante. Está redactado por un cristiano llamado Justino. Él no era sacerdote, él era un filósofo, era como una especie de profesor universitario en aquellas épocas. Se hizo cristiano, católico se entiende, y al ver que había persecución contra los católicos, los cristianos, que hacían algunas otras personas y que los difamaban, él escribió unas cartas llamadas apologías al emperador, a la cabeza del imperio, para explicar lo que realmente hacían, porque, por ejemplo, algunos comentaban que los cristianos comían sangre de niños, hacían sacrificios. Entonces Justino va a explicarle qué es lo que realmente hacen ellos. Voy a leer nada más unos textos breves de esa redacción de él llamada la Apología, dirigida al emperador. Dice lo siguiente, que el día que se llama Día del Sol, se reúnen todos los que están en la ciudad y en el campo. ¿Ahí qué hacen? Dice, se leen las memorias de los apóstoles y de los profetas. Luego el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás. O sea, va hablando ahí Justino de cómo leen textos del Antiguo Testamento, los profetas, y del Nuevo Testamento, cuando dice los apóstoles. Es lo que se llama esto liturgia de la palabra. También luego habla que el que preside se pone a exhortar para que imiten todo aquello. Es la homilía actualmente. Y al final dice que se levantan y oran por ellos y por todos los demás. La oración de los fieles. Leemos un siguiente texto, siempre de Justino. Dice, luego se lleva al que preside los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. El presidente los toma y eleva alabanza al Padre por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y da gracias, en griego Eucaristía. Está explicando cómo se le llevan esos dones de pan, vino y agua al sacerdote, luego éste hace la acción de gracias, la consagración sobre aquello que se va a convertir en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y finalmente viene la comunión, dice de nuevo Justino, los que entre nosotros se llaman diáconos, distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. Vemos, por tanto, cómo se da ya en el siglo II esta misma estructura, liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Además se reúnen, dice, el día que se llama Día del Sol, que eso es el día domingo, porque el día del sol es el Sunday, en inglés significa el domingo, y domingo viene del latín dominus, que significa Señor. Con el paso del tiempo a ese dominus, Señor, se le llamó domingus, que hace referencia a que es el día del Señor. Bien, otro texto también interesante es del siglo más o menos III de un autor llamado Hipólito de Roma. Él vivió en el siglo II y en el siglo III. Pues explica una parte de la misa en una obra llamada la Tradición Apostólica, la Traditio Apostólica. Dice que los diáconos le presenten la oblación y que él, el obispo, con todo el presbiterio diga, el Señor esté con vosotros, y que todos digan, y con tu espíritu, elevad vuestros corazones, ya los tenemos elevados hacia el Señor, demos gracias al Señor, es digno y justo. Pues es sorprendente ver cómo esta fórmula que los católicos repetimos cada vez que vamos a la Santa Misa es la misma que en el siglo II y en el III, porque se ha sido fiel a esa transmisión, a esa enseñanza de la Iglesia en los primeros siglos. Con lo cual la estructura actual es la misma o muy similar a la del inicio. Simplemente se ha ido como enriqueciendo.
Pero uno puede preguntarse, ¿y esa estructura es también la misma que en el siglo I? Ya hemos visto siglo III, II, en el siglo I es lo mismo, solo que está un poco más sencilla, pero en el fondo representa las mismas ideas. Por ejemplo, Cristo nuestro Señor, en la última cena, los evangelios que cuentan, Él hizo ambas partes antes de la consagración del pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. El Señor estuvo enseñando a los apóstoles, enseñándoles, revelando su palabra a ellos. Se le llama eso, en un sentido así primitivo, liturgia de la palabra. Y luego siguió la consagración del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Después, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, 2:42, aparece cómo ellos se reunían, los cristianos, y acudían a las enseñanzas de los apóstoles y a la fracción del pan y a la comunión, porque se le llamaba así también a la Santa Misa. A la Santa Misa, como usted sabrá, se le puede llamar fracción del pan, Santa Misa, Eucaristía, ha tenido varios nombres en la historia de la Iglesia. Y también hay un texto muy interesante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, 20 del 7 al 11, donde cuenta cómo San Pablo llegó a una comunidad cristiana en la ciudad de Tróade y estaban reunidos el primer día de la semana, también se le llamaba así al domingo, y allí él comenzó a enseñarles, a formarles, liturgia de la palabra. Tanto había hablado él que un niño se durmió y se cayó y se mató. San Pablo baja, al final aquel niño recobra la vida, San Pablo regresa a donde estaba y hace lo que se llama la fracción del pan, y al final pues todos comulgan y reciben el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, ya aparece también ahí en ese libro esta misma estructura de enseñanza, liturgia de la palabra y luego liturgia eucarística. Por lo tanto, de manera así sintética podemos decir que esta estructura de la misa actual ha sido la misma en los siglos anteriores. Pasamos al objetivo principal de este programa, que era cómo vivir mejor la Santa Misa. La Santa Misa decimos que es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo que se entrega. Es una ofrenda de su vida al Padre. Pero también la misa puede verse como una oración. De hecho, hay muchas oraciones en la misa. Y para vivir la misa nos pueden servir los 4 elementos o modos con los que un cristiano puede hacer oración, o los fines más bien. Vienen recogidos, por ejemplo, en un escrito antiquísimo, allá por el siglo II, III, de un cristiano llamado Orígenes. Orígenes, en un tratado de la oración, dice que la oración, y por tanto también en la misa podemos aplicarlo, se dan 4 fines principales, que son adorar a Dios, luego desagraviar, pedir perdón por las cosas malas que hemos hecho, después pedirle lo que necesitamos y a la vez agradecer. Pues también en la misa nosotros podemos vivirla así. O sea, la misa en primer lugar es para ir y adorar a Dios y decirle: Señor, te adoro, te amo, porque tú eres mi creador, porque me has dado la vida, porque te debo todo a ti. Uno va a la misa fundamentalmente a adorar a Dios. Luego también vamos a la misa a pedirle perdón por las faltas que hemos cometido. Se entienden faltas leves, porque las graves hay que confesarlas antes. Acudimos al sacramento de la confesión. De hecho, en la misa hay una parte donde se hace ese rito de pedir perdón por las faltas leves, pequeñas, veniales, se entiende. También en la misa nosotros vamos a pedirle cosas. Quizás lo más fácil, pedirle cosas que necesitamos para nosotros, para otras personas, pero sabiendo que la mejor oración o petición no es en la que Dios hace lo que yo quiero, sino donde yo quiero lo que Él quiere. Por eso le decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad. Le pedimos cosas, pero siempre como Él quiera, porque Él sabe más que nosotros. Y finalmente, le damos al Señor gracias por todo lo que nos da, las cosas que vemos y también las que no vemos, porque muchas ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que Él nos está beneficiando. Por tanto, cada uno puede ver cómo hace en la misa, en qué momentos, para adorar a Dios, decirle que le ama, que le quiere, para pedirle perdón, para darle gracias, para pedirle cosas. Si uno está